Así sea. Muchísimas gracias, Susanita. Y bueno, darles la bienvenida a todos mis hermanos que nos siguen desde Facebook Live y también. Por favor, apaguen sus micrófonos, les pido para no interferir el audio de la conferencia. Darles las gracias y la bienvenida por seguirnos. Y ahora vamos a hablar de un tema que es un tema muy importante porque estamos hablando de una ley divina, ¿no? No es una ley humana ni es una creación del hombre, sino es una ley que viene de Dios, ley de amor. Y partamos de dos referencias fundamentales que se encuentran en el Evangelio, ¿no? De dos pasajes donde Jesús, en uno de ellos, enfrente a los fariseos, ¿no? Él dirige la palabra, ¿no? Y dice: cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarlo. ¿Qué pregunta le hizo? Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hayan contenidos en estos dos mandamientos. Esto está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22. Miren, acá el mensaje de Jesús es claro, ¿no? Nos habla del amor a Dios en primer lugar, prioritariamente, y no se olvida del segundo, que dice que es amar al prójimo. Entonces nos está hablando del sentimiento del amor como algo fundamental y que constituye la base de toda la ley de Dios, ¿no? También en otro pasaje, nos menciona también San Mateo, el capítulo 7, nos dice que hagan a los hombres todo lo que quisieran que ellos les hiciesen, porque esta es la ley y los profetas. Hacer al otro lo que quisieran que ellos les hagan, ¿no es cierto? Y también el complemento que dice: traten a los hombres de la misma manera que quisieran que ellos les traten. Este es un llamado a reflexión que vamos a profundizar en el contenido de la conferencia, pero les quería hacer referencia a las citas evangélicas para que vean cómo Jesús en tan pocas palabras nos llama a una reflexión tan profunda y tan importante, ¿sí? Vamos a ver. A través de preguntas y respuestas vamos a desarrollar este tema para darle un poco de agilidad. Entonces, la primera pregunta sería: ¿por qué el amor constituye la esencia de la doctrina de Jesús? Porque Jesús nos habla del amor, nos habla de ocuparnos del prójimo y hacer al prójimo lo que quisiéramos que ellos hagan con nosotros, ¿no? Nos llama a esa reflexión. Entonces, ¿y por qué, no? Porque la doctrina de Jesús, su objetivo es que nos elevemos espiritualmente, ¿no? Entonces, resume en el amor, porque el amor es el más elevado de todos los sentimientos que el hombre pueda desarrollar. Y es la lección importantísima, fundamental, para nuestro aprendizaje en la tierra. Entonces, uno de los roles que tenemos que cumplir al estar en la tierra, encarnados, es aprender conocimientos, ¿no? Y conocimientos y experiencia de vida. Y eso se gana, como dice acá, al elevar nuestro espíritu, nuestra esencia espiritual, a través del amor. Ese es el mensaje que nos da el maestro, ¿no? A través del amor, nos da la clave ahí, nos dice. Y también nos comenta cómo el hombre ha ido evolucionando. En su origen, el hombre solamente tiene instintos. Los instintos sabemos que los compartimos con nuestros hermanos menores, los animalitos,
Y hasta las plantas también, y ya se ha demostrado que las plantas también tienen instintos, ¿no? Plantas y animales. El hombre también tiene parte compartida de instintos, ¿no? Que hasta ahora preservan algunos de ellos. Pero, sin embargo, luego pasa de tener solamente instintos cuando comienza a avanzar en su desarrollo, inclusive también comienza a aprender cosas que no son las más adecuadas, por eso dice corrompido, solo tiene sensaciones después. Los instintos se convierten en sensaciones. O sea, lo que es sensorial, lo que causa placer, es lo que va adquiriendo en el trayecto que va evolucionando. Sin embargo, llega una etapa en que el hombre se instruye, o sea, conoce, sabe, ¿no? Aprende, y ese conocimiento le permite ya hacer una racionalidad en torno a lo que está a su alrededor, ¿no? Se va depurando, y al depurarse va adquiriendo sentimientos, ¿no? Esa es la evolución, digamos, del ser humano, ¿no? De instintos pasa a sensaciones, de sensaciones a sentimientos. Primordialmente, estamos hablando primordialmente, ¿no? ¿Y cuál será el efecto de la ley de amor en la criatura? Estamos hablando que el amor es un llamado que nos hace Jesús, las leyes divinas. ¿Cuál es el llamado, el efecto, perdón, de la ley de amor en nosotros, en el ser humano? ¿Qué cosa, qué de bueno nos da, ¿no? Nos dice que cuando esta ley de amor sea definitivamente implantada en el corazón del hombre, ¿qué quiere decir? Que todavía no está, ¿no es cierto? Porque somos muy egoístas, ¿no? Todavía no tenemos ese sentimiento implantado. De repente por ahí que hay atisbos, hay algunos, se ve algo en el hombre, pero no está implantado plenamente, ¿no? Cuando esto se dé, va a sustituir la personalidad propia, su individualidad propia, por la fusión de los seres, y extingue las miserias sociales, dando lugar a los sentimientos nobles de fraternidad y respeto por los semejantes. Fraternidad y respeto por los semejantes. Por todos en general. Porque ¿qué pasa? Como seres humanos, pensamos siempre primeros en nosotros, ¿no es cierto? Primero en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestros gustos, en lo que nos da bienestar, tranquilidad, etcétera, ¿no? Satisfacer nuestros antojos, nuestras prioridades, etcétera, ¿no? Pero esto nos va a permitir ampliar nuestra visión, no solamente a nosotros mismos, sino a todos aquellos que nos rodean. De repente podemos pensar, a los amigos, la familia, pero también más allá, inclusive más allá del género humano. Pensar en los animales, en la misma naturaleza, ¿no? Respetar la naturaleza, amar a la naturaleza, cuidar los recursos naturales, ¿no? Etcétera. O sea, es una profunda reflexión en torno a esto que nos da un alcance mucho mayor de lo que podemos entender inicialmente, ¿no? Entonces, en ese momento, el hombre amará con un amor muy amplio a sus hermanos que están sufriendo, o sea, será sensible a eso, ¿no? Reconociendo las miserias del cuerpo y del alma, porque ahora muchos somos insensibles a eso, ¿no? Vemos gente que pasa con problemas o que tiene sufrimientos, y nosotros tenemos nuestras prioridades y miramos para otro lado, o no tenemos tiempo, o no tenemos ganas, o simplemente los ignoramos, ¿no? Entonces, somos indiferentes muchas veces, ¿no? Hablando de la ley de amor, vamos a tocar un tema también que es importante, la reencarnación, porque de repente ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la reencarnación? ¿Por qué hablas de la reencarnación con la ley de amor, no? Vamos a ver que sí tiene mucho que ver.
En principio, la reencarnación es el triunfo sobre la muerte, porque si damos, como ya se ha demostrado, el tema de la reencarnación es una ley, la ley de la reencarnación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la muerte no existe. Entonces, ese es el triunfo sobre la muerte. O sea, ese miedo, esa incertidumbre, esa duda que muchos hemos tenido en algún momento de nuestra existencia, de que con la muerte todo se acaba, o que qué cosa viene después, o el temor a algunos que me voy a ir al infierno y todo eso se disipa, ¿no? Se disipa entendiendo la reencarnación, ¿no? Nos revela a todos nosotros, entendiéndola obviamente, ya forma parte de nuestro conocimiento, que lo que aprendimos ahora, o lo que hemos aprendido antes, nos lo llevamos al plano espiritual cuando nos toque regresar, ¿no? Cuando nos toque partir, todo lo que hemos adquirido en conocimientos y en avance espiritual y moral, nos lo llevamos. No nos vamos a llevar, obviamente, ni la ropa que nos gusta, ni la casa, ni el carro, esas cosas no nos vamos a llevar, ¿no? Sino todo lo que hemos aprendido, todo lo que es espiritual, todo lo que es trasciende, ¿no? Las cosas materiales sabemos que no trascienden, ¿no? Entonces, más importante pues es las cosas materiales, morales y el aprendizaje, que es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Y también vamos a tener la certeza de que todo lo que aprendimos no se va a desperdiciar. Y, y además seguimos aprendiendo, porque es imposible que en una sola existencia podamos llegar a un grado de perfección como Jesús, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que alguien puede llegar en una sola encarnación al grado de perfección espiritual que tenía Jesús? Eso es imposible, ¿no? Ni siquiera, imaginémonos algún santo, a la Madre Teresa de Calcuta, no sé, pues a personajes así muy espirituales, ninguno de ellos en una sola. Necesitamos muchas existencias. Entonces, la reencarnación, afirmar que es uno de los instrumentos, uno de ellos, de aplicación de la ley de amor. ¿Por qué? Porque imagínense que solamente tengamos una existencia en la Tierra, como hay algunas creencias, ¿no? Algunas religiones que hablan de una sola existencia en la Tierra. ¿Qué pasa si yo nazco, por ejemplo, en un ambiente donde hay mucha delincuencia, vicios, drogas, qué sé yo, ¿no? Y yo cuando cumplo pues una edad avanzada me doy cuenta y quiero rehacer mi vida, ¿no? Me doy cuenta que eso está mal, la droga, el vicio, la delincuencia, qué sé yo, está mal. Y quiero cambiar, quiero modificar. De repente ya es muy tarde, hice mucho daño, no pude reparar todo el daño que hice al ser humano, ¿no? A mi prójimo. De repente robé, hasta asesiné, golpeé por conseguir la droga, no sé. Y entonces ya no puedo resarcir eso porque ya no me queda el tiempo. Entonces me toca morir, me muero. Imagínense si fuera solamente una existencia. Me voy a llevar todos esos errores. ¿Y qué dicen estas religiones? Que te vas al infierno, pues porque no hiciste más mal que bien. Sin embargo, la reencarnación, como muestra del amor divino, nos da Dios una nueva oportunidad en una siguiente existencia a poder reparar estas faltas, ¿no? A quien yo le hice daño, a quien lo golpeé, a quien lo asesiné, qué sé yo, mostrarle, pagarle con amor todo el daño que hice, ¿no? Y reconciliarme, ¿no? Y cambiar, ser una persona diferente, mejor, sin vicios, ¿no? Entonces, es una oportunidad que Dios nos regala para mejorar, ¿sí? Para ser mejores, y es una demostración clara del amor infinito que Dios tiene a sus criaturas, nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿para qué sirve la reencarnación? ¿Cuál es su finalidad?
Entonces, en primer lugar, asegurarnos a nosotros los espíritus que tenemos una oportunidad para progresar. Si no nos alcanzó el tiempo en esta vida, en la siguiente continuaremos. Y no quiere decir que vamos a decir, uy, ya, pues entonces ahora me tiro a la Bartola, como quien dice, ¿no? Ya en la siguiente existencia voy a preocuparme por mejorar. Ahora, mientras tanto, hay que vivir la vida. Eso no es aconsejable para nada, porque no sabemos cuál es nuestro pasado, cuál es nuestro saldo de deudas que tengamos, y de repente nuestra siguiente encarnación nos puede tocar en un ambiente muy complicado o difícil. Imagínense un país atrasadísimo, como uno de esos países de Medio Oriente, donde hay mucha discriminación, violencia, o un país donde haya mucha miseria, falta de recursos, qué sé yo, en el desierto, sin agua y todo eso, ¿no? Entonces, mejor aprovechar ahora que después esperar algo que de repente no es, ¿no? Entonces, aprendemos cosas en el plano espiritual y venimos al plano material a demostrar todo lo que hemos estudiado, aprendido, ¿no? A través del laboratorio que es la Tierra, donde nos encontramos con todos aquellos a quienes les debemos o nos deben algo moral, digamos, ¿no? Entonces, me reencuentro con esos seres que pueden ser también seres amados, seres queridos, ¿no? Y que tengo la oportunidad de emprender juntos un crecimiento moral o para ayudar al prójimo trabajando en equipo, ¿no? También tengo la oportunidad de reparar mis errores, ¿no? Y trabajaremos juntos, como dice acá, en la práctica del amor, promoviendo nuestra mutua elevación espiritual. Es una bendición realmente, y no es que solamente suene bonito, sino también ya hay demostraciones científicas que lo prueban. A través de la reencarnación, Dios concede los medios para el necesario desarrollo de los sentimientos que ciertamente rescatarán al hombre de la materia. Somos nosotros muy pegados a las cosas materiales. Son rezagos del pasado que todavía tenemos, ¿no? Nos gustan las cosas materiales, a algunos nos gusta acumular cosas para sentirnos seguros en el tema material, ¿no? Pero ese no es el objetivo de la vida, ¿no? Ese no es el objetivo de la vida, sino el objetivo de la vida es, como ya lo hemos dicho, crecimiento espiritual, moral y aprender cosas, ¿no? Conocer. Entonces, esta es una oportunidad, la reencarnación, para poner en práctica lo que nos falta para mejorar. ¿Lo haremos en una vida? Muy difícil, ¿no? ¿Cuántas reencarnaciones me faltarán? No sabemos. Depende de uno mismo, ¿no? Depende de las decisiones que yo vaya tomando en mi vida para mi adelantamiento moral y espiritual, ¿sí? Pueden ser, no sé, 1000, 2000, 3000 años, 5000 años, no sabemos. Depende de cada uno. Cada uno camina a su ritmo. Entonces, hablamos de instintos también, ¿no? Que el hombre tenía instintos en su inicio y que hasta ahora los tiene, ¿no? Pero ¿por qué es bueno reemplazar los instintos por sentimientos? ¿Cuál es la ganancia? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque aquel ser que tienes predominio de instintos indica atraso, ¿no? Atraso, y como que está más pegada a la parte biológica o la parte animal en el ser humano, ¿no? Me estoy refiriendo a aquellas personas que no piensan, que no sienten amor, sino simplemente reaccionan a las cosas. Le falta algo y quieren conseguirlo, y si no pueden conseguirlo, van y lo adquieren
de cualquier forma, ¿no? Golpeando al otro, robándolo, o qué sé yo, ¿no? Entonces, es un llamado a vencer estos instintos para acelerar nuestro camino hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es practicar de manera sublime el amor, ¿no? Que es el más puro de los sentimientos, nos está diciendo. Ahí nos está dando Jesús la indicación, ¿no? Es el más puro de los sentimientos. Y cuando hablamos de amor, no hablamos, pues, del amor físico, ¿no? De la pasión o las cosas que vemos a veces en las novelas, en la televisión, en el cine, ¿no? Sino en el sentimiento de amor en la extensión de la palabra, el amor cristiano, ¿no? El amor universal, el amor cósmico, con la conciencia amplia, ¿no? A eso se refiere, no únicamente el amor carnal, ¿no? No se refiere a eso. Y bueno, los instintos son pues los embriones de los sentimientos, ¿no? En un inicio, todos teníamos instintos, no vamos a decir, no, yo soy espiritual, no, también has tenido instintos, todos hemos tenido instintos, porque venimos un camino de evolución largo, ¿no? Los seres menos adelantados son los que, emergiendo poco a poco de sus crisálidas, se conservan aún esclavizados a los instintos. Dice los menos adelantados, ¿no? O sea, cada uno de nosotros debemos analizarnos qué instintos tenemos que aún nos esclavizan al retraso, ¿no? En nuestro crecimiento. Ya toca a cada uno de nosotros evaluarnos, ¿no? Saber qué cosa es lo que todavía tengo que trabajar para mejorar, ¿no? De repente soy muy, muy violento, reacciono con ira, agredo a los demás, hablo puras vulgaridades, qué sé yo, pues bromas de mal gusto o de doble sentido, casi siempre, ¿no? No digamos que, no digo que seamos santos, pero si eso prevalece en nuestra conducta, quiere decir que hay algo que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos para vencer los instintos y acelerar nuestro progreso, ¿no? Porque lo que queremos es mejorar, acelerar nuestro progreso, pero hacerlo de manera sólida, firme y más rápida de repente si es posible, pero en forma eficaz, ¿no? ¿Cómo hacemos? Primero, estudiando. ¿Estudiando qué? Estudiando las enseñanzas de Jesús para entenderlas, ¿no? Como dice acá, comprendiendo. Y después o sea, no es cuestión de leer, ¿no? Porque algunos creen, no, sí, yo me he leído el Evangelio, o me he leído tal libro, ¿no? Bueno, uno lee, pues, de repente una novela o una historia gráfica, ¿no? Pero acá requiere un poquito más. Seamos sinceros todos, ¿no? Requiere estudiar, y en ese proceso de estudio comprender. Los mensajes de Jesús son mensajes claros, son en palabras sencillas, pero son bien profundos, de mucha reflexión. Y eso requiere de repente trabajarlos en grupo, en equipo, no solamente uno solo, porque cuando uno solo hace esta lectura, esta reflexión, te sirve, sí, pero muchas veces hay cosas que quedan ahí medias, digamos, nebulosas todavía o que no las entendemos bien, ¿no? En cambio, en equipo, en grupo, sí se pueden aprovechar mejor las sinergias que hay entre, como dice, ¿no? Dos cerebros piensan más que uno, ¿no? Si son más, mejor, ¿no? Y si nos enriquecemos con los comportamientos, los comentarios de otros, ¿no? Y bueno, y no solamente queda ahí, en estudiar y comprender, también hay que vivir las enseñanzas del Evangelio de Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? Amar para ser amados, ¿sí? Ese es el mensaje final. Entonces, no basta con estudiar, comprender, sino hay que interiorizar y hay que vivenciar, hay que vivir estas enseñanzas, ponerlas a la práctica, en otras palabras, ¿no?
Y para ello hay que entenderlas bien, pues, ¿no? Porque algunos ya se ponen, ah, no, pero Jesús, no, pues ya él era fuera de serie porque dejó que lo crucifiquen, lo torturen, tantas cosas. Yo no voy a hacer eso, ¿no? Pero hay que entender el mensaje, ¿no? Esa es una etapa, un pasaje de la vida de Jesús. Obviamente eran otros tiempos, era una persona, un espíritu que llegó con unos mensajes que, de acuerdo al entorno histórico, eran pues revolucionarios, ¿no? De lo que él venía a decir, ¿no? Entonces, ahí los intereses políticos y los intereses de los poderes que se movían en esos entornos hicieron que hagan lo que hicieron con él, ¿no? Entonces, hay que entender el mensaje del amor que él viene a darnos. Entonces, comprendiendo la ley de amor que une a todos los seres, buscarán en ella los suaves gozos del alma, preludios de las alegrías celestiales. Acá nos está anticipando que si comenzamos a practicar la ley de amor, encontraremos como recompensa, como dice, suaves goces del alma, que serán, nos vaticina que después vamos a tener alegrías celestiales. Y al final eso es lo que todos los seres humanos queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Felicidad, paz, tranquilidad, ¿no es cierto? Pero no momentos felices, sino una felicidad plena. Entonces, ese es el camino a través de el amor. ¿Y qué hace desarrollar en nosotros el amor divino? ¿Qué cosa nos motiva? ¿Qué cosa es? Esta figura hermosa, ¿no? Las acciones benéficas de personas bondadosas, como acá la Madre Teresa, ¿no? Cuyo amor nos contagia. O sea, muchos de nosotros hemos aprendido un poco de su vida, nos hemos informado, hemos conocido que era una persona que tenía una situación económica, una familia con una economía buena. Ella no tenía por qué hacer esa labor si hubiese pensado en términos materiales, pero ella estaba sobre los temas materiales, ¿no? El tema espiritual y el amor al prójimo era un valor muy alto, ¿no? Entonces se dedicó a hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si no desarrollamos en nosotros estas cualidades, ¿no? En la práctica del amor? Bueno, dice que de todas maneras no va a alcanzar. Si no es a las buenas, si somos rebeldes, el tiempo nos va a hacer cambiar. O el otro remedio infalible es el dolor. Cambiaremos, ya sea por el tiempo en el cual reaccionaremos, nos daremos cuenta, o por el dolor. El dolor nos transforma. Y esto viene a colación a algunas enseñanzas que nos comparten los espíritus de la vida en el plano espiritual. Muchos espíritus, hay un micrófono por favor ahí prendido, si lo pueden apagar por favor. Gracias. Muchos espíritus que por estar inmersos en el mal aún o en la ignorancia, haber cometido faltas, llegan al plano espiritual, obviamente a un plano espiritual inferior, ¿no? Donde ellos sufren, pero el sufrimiento más fuerte es el sufrimiento moral que allí experimentan. Y sus creencias religiosas les hacen entrever de que se trata del infierno, y que como el infierno han aprendido que estarán allí para siempre. Entonces, ese es su sufrimiento mayor. Pensar que están en un infierno y pensar también que va a ser para siempre. ¿Ok? Pero sabemos que Dios es infinitamente justo, bueno y misericordioso, y que su justicia es perfecta, pero siempre da la oportunidad al Hijo, que somos nosotros, da la oportunidad a sus hijos
de volver al camino del bien. Si este espíritu comienza con una reflexión y comienza a arrepentirse, a sentir culpa y después a sentir en su interior el arrepentimiento, buscará la forma de poder mejorar todos esos errores, poder resarcir esas faltas que cometió, ese dolor que hizo a otros, ¿no? Entonces, en ese momento recibirá la ayuda de los planos superiores, espirituales superiores, que lo sacarán de ese lugar y le darán la oportunidad de poder reencarnar en la tierra y pueda aprender, pueda resarcir sus faltas y pueda revertir ese daño que hizo, ¿no? Entonces, si no es por amor, es por dolor. Entonces, entender que el amor es de esencia divina, su naturaleza es divina, porque nos hace al final pensar no solamente en lo que está a nuestro alrededor, sino en todo, toda la humanidad, ¿no? Todos nosotros, dice, desde el primero hasta el último, tenemos en nuestro corazón la centella de ese fuego sagrado, guardado en nuestro corazón la ley de Dios, y la ley de Dios fundamentada en el amor. Entonces todos tenemos esa semillita dentro de nosotros, tenemos que hacerla brillar, tenemos que hacerla crecer. Ese es el llamado que nos da el Maestro Jesús, ¿no? Para nuestro bien, es para nuestro bien. Entonces, la reencarnación, ¿qué papel ejerce acá? Como decíamos, es una bendición de Dios a través de la cual muchas veces ocurren estas situaciones en que se reúnen enemigos del pasado en una misma familia. Entonces ahí podemos entender muchas veces por qué algunos hermanos no se pueden ver entre ellos y paran peleándose, por ejemplo, ¿no? O todos los miembros de la familia son de una manera y hay uno que le llaman la oveja negra, o al revés, ¿no? Esto es para que se puedan reconciliar por la ley de amor, puedan unos apoyar al que está mal, enseñarle de los buenos principios, reconciliarse, ¿no? Y salir adelante. Es una oportunidad que Dios nos concede de hacer el bien a quien hayamos hecho el mal. Entonces, uno de los instrumentos de aplicación de la ley de amor de parte de Dios hacia nosotros, sus hijos. Entonces, acá hay una pregunta, ¿no? Que uno dice, ya voy a comenzar a amar a todos los que están a mi alrededor, y voy a empezar por los que viven conmigo, mi familia. Y eso está bien, ¿no? Pero algunos se quedan ahí nomás, ¿no? Dice, a mi círculo íntimo, a mis parientes más chéveres y a mis amigos que son más como mis hermanos. Y ahí me quedo. ¿Será correcto eso? No, porque Jesús nos dijo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando dijo nuestro prójimo, se refería no al que estaba a mi costado, sino a todos en realidad, ¿no? Todo el género humano, todo más bien, más aún, toda la creación, ¿no? Y no puso límites, no dijo, no, solamente los que viven contigo o los que son tus amigos, no, dijo a todos, ¿no? Y representó, dicen, el prójimo a la humanidad entera, a toda la humanidad, ¿sí? Inclusive aquellos que no nos caen bien o los que tampoco nosotros les caemos bien a ellos, ¿no? Entonces, claro, obviamente la relación es diferente, ¿no? No va a ser igual que a alguien a quien amo mucho, mi pareja o me ama mucho, no voy a tratar de la misma manera a una persona que no nos ve bien o yo no la veo bien, ¿no? Entonces, la práctica de la ley de amor consiste en amar a todos los humanos, todos los seres humanos. No a todos igual, obviamente, pero sí amarlos, no desearles el mal, no vengarse, orar por ellos, por eso que nos hacen daño especialmente, ¿no? ¿Y tiene algún efecto la ley de amor para el hombre? Hablando en términos globales. Obviamente nos da es como una vitamina, ¿no? Vitamina moral que hace que seamos mejores a toda la raza humana. Y más aún, un tema importante,
nos va abriendo las puertas de la felicidad desde la tierra. No, o sea, no tenemos que esperar a llegar a ser espíritus puros, sino desde la tierra ya comenzamos a sentir esos atisbos de felicidad. Y más aún, después de nuestra estancia, nuestra actual existencia en la tierra, también seremos felices, nos lo promete Jesús. ¿Sí? Entonces, a practicar esto, ¿no? Porque de eso nos abre las puertas como un seguro para poder ir a un lugar bonito cuando nos toque partir al plano espiritual, ¿no? Y no estar asustados con miedo que voy a ir a un lugar tenebroso o una especie de infierno, entre comillas, porque el infierno no existe, ¿no? No, vamos a ir a un lugar bonito. Y voy a ir, como dice, el descanso eterno. No, no hay descanso eterno, eso no existe. Sino voy a ir a un lugar en el plano espiritual donde voy a estudiar, voy a servir, voy a trabajar, voy a orar, voy a aprender, ¿no? Entonces, y ese es, el servicio es muy reconocido tanto acá como en el otro plano, ¿sí? Porque es a través del prójimo que uno crece, desarrolla y mejora, ¿no? ¿Y qué pasa con los más rebeldes? Los más rebeldes dicen, también se van a ajustar a ella. ¿Cuál ella? A la ley de amor. En algún momento, dice, cuando observen los beneficios de la práctica de esa ley. O sea, que sean rebeldes no quiere decir que sean sonsos. Se van a dar cuenta que aquellos que practican la ley de amor obtienen beneficios para su vida, ya sea en este plano o en el otro plano, y también comenzarán a pensarlo, ¿no? Y caerán en la práctica del amor también, porque es bueno también para ellos. En ese sentido, la doctrina espírita nos ayuda. ¿Para qué? Para que entendamos más claramente y podamos sentir sus efectos más rápidamente. Es como una luz, una linterna, ¿no? Nos avisa por dónde está el camino y qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la doctrina espírita es una gran ayuda. Y aquellos que hemos entrado de alguna manera a conocer la doctrina, nos daremos cuenta, si hacemos una retrospectiva a algunos años atrás, de que ahora somos más felices que antes. No porque tengamos más plata, más dinero, más salud, o no sé, o menos problemas en la vida, no. Sino porque vemos las cosas de otra manera. Vemos las cosas de otra manera y esa tranquilidad de conciencia y mejora espiritual ayuda mucho para nuestra paz, nuestra armonía. Acá hay una pregunta, a ver, les hago a todos ustedes. El endurecimiento, sabemos que hay personas con corazón duro, ¿no? ¿Es un impedimento para que la ley de amor se implante en la tierra? A ver, no me contesten, pero piensen la respuesta, ¿no? O sea, el hombre de corazón duro frenará la implantación de la ley de amor en la tierra. La respuesta es no. Algunos pensamos que sí, ¿no? Que sí podría ser un freno, pero no, porque ese endurecimiento de algunas personas es temporal, no es para siempre que sean duros, es temporal. Como decíamos, ¿no? El verdadero amor, la alegría, la felicidad que irradian las personas que practican el verdadero amor es contagioso, ¿no? Entonces el corazón humano va a ceder, se ve tocado también por el deseo de vivenciar la caridad, la humildad, la paciencia y todas las demás virtudes que el amor inspira. El amor es la base de toda esta construcción, este castillo de virtudes, ¿no? Y todas las demás van llegando. Y tratemos con el amor y van a ver que van a ser más pacientes, más humildes, más caritativos, por lo tanto más felices. La Tierra, sabemos, es un planeta de expiación y pruebas, ¿no? No es un paraíso, eso lo sabemos todos. Será entonces purificada por ese fuego sagrado del amor y verá practicadas en su superficie todas las virtudes hijas del amor. El planeta está transformándose, está cambiando, va hacia un mundo de regeneración. El mundo de regeneración significa
que ya la bondad va a comenzar a equiparar a la maldad, ¿no? Y de repente hasta ser un poquito más en términos promediales, ¿no? Pero esa bondad se fundamenta en el amor. Entonces, ahí está la clave, ahí está la clave, para que el planeta cambie, la humanidad mejore. Entonces, ¿y qué debemos hacer para ajustarnos a la ley de amor? Primero, empezar con cosas sencillas, ¿no? Hay veces ni siquiera tenemos paciencia con los que viven a nuestro alrededor, los que viven en nuestra casa. Nosotros nos equivocamos, pero cuando ellos se equivocan, ahí sí nosotros reventamos, gritamos, pataleamos, ¿no? Entonces tenemos que empezar en tolerar a los que conviven. Nadie es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Entonces, si nosotros no somos perfectos, toleremos a los otros que también tienen errores. Y más si son nuestra familia o viven con nosotros, ¿no? ¿Qué más? Busquemos perdonar a quienes nos ofenden. Muchas veces queremos que nos perdonen, pero nosotros no perdonamos. Entonces, perdonemos. En esa medida que nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados también por Dios, ¿no? Ayudemos al prójimo, no solamente materialmente, sino también, como decían ustedes mismas al momento de la lectura inicial de reflexión. De repente escuchando a alguien, simplemente escuchando a una persona, dándoles tu tiempo, escuchándole los problemas o las cosas que te está narrando, ahí la puedes ayudar mucho. Solo escuchando, mira. O de repente después dándole un consejo, un abrazo, una palabra de aliento, qué sé yo. Y más cosas más que se puede hacer, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento y mucha aflicción en el planeta y alrededor nuestro, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, obviamente, ¿no? Si tenemos nosotros que cumplir, no sé, pues horarios de trabajo, por ejemplo, no me voy a escapar de mi trabajo para ir a hacer, ayudar a alguien todos los días, ¿no? Porque, no sé, eso está mal, porque me paguen sin trabajar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener criterio también, ¿no? Entonces, atendamos con fidelidad el llamado de Jesús, contenido en él, amaos los unos a los otros, ¿no? Amaos los unos a los otros. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, acá también hay una reflexión, ¿no? No basta que solo dejemos de hacer a los otros aquello que no queremos que nos hagan. Debemos también hacer a los otros todo aquello que nos gustaría que hagan con nosotros, ¿sí? Como esas historias que a veces escuchamos, ¿no? Cuando vamos a un velorio, ¿no? Decían, esa señora, qué buena era que falleció. Sí, era buena. Sí, no le hizo daño a nadie. Ah, no le hizo daño a nadie, pero ¿hizo bien a alguien? Esa es la reflexión, ¿no? De repente no hizo daño a nadie, pero tampoco hizo bien a nadie. Entonces, no basta solamente con no hacer daño, sino también hay que hacer el bien, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades y descubrámoslo, ¿para qué somos buenos, no? ¿Somos buenos para qué? Para manifestar afecto, empatía, somos buenos para decir palabras, o para, tenemos un poco de holgura, podemos ayudar a alguien con una necesidad, qué sé yo, cuántas formas hay de ayudar, ¿no? Entonces también nos habla, ¿no? Elevarnos por encima de la materia. ¿Qué significa elevarnos por encima de la materia? Estamos en la materia, ¿no es cierto? Estamos en un planeta, tenemos un cuerpo que es materia, tenemos cosas a nuestro alrededor, el planeta mismo es materia. Entonces, ¿qué significa elevarse por encima de la materia? Significa no apegarse, o sea, no tener apegos en exceso a las cosas de este mundo, dándoles demasiado valor a lo material, ¿sí? Si no, tomemos la vida como lo que es, ¿no? Es una estadía pasajera y que nos sirve para purificar nuestro espíritu. Estamos acá en el planeta de paso, no nos vamos a quedar acá para siempre en este cuerpo que tenemos, ¿no? Estamos de paso. Es bueno tener cosas que me dan comodidad, de bienestar, sí, pero no debo apegarme demasiado a esos bienes, ¿no?
y dándole pues el valor que si algo que a mí me gusta se pierde o se rompe, yo también me siento morir, ¿no? No apegarnos a las cosas. Y también la reflexión es tampoco apegarnos, sentir apegos a las personas, porque a veces nos apegamos mucho a las personas como que fueran nuestra propiedad. Y eso nos hace daño a nosotros, y si la otra persona llega a fallecer, también le va a hacer daño a ella, porque yo con mi sufrimiento le voy a estar haciendo sufrir a ella, porque esa persona va a estar captando mis emociones, mis pensamientos, ¿no? Y no la voy a dejar elevarse y trascender, ¿no? Entonces, mire qué importante es el no sentir apego, ¿no? Entonces, el cuerpo material que todos tenemos es un envoltorio terrestre que solamente es como la ropa del espíritu encarnado, ¿no? Y su uso principal es para nuestro perfeccionamiento moral e intelectual. Para eso sirve, como decía Francisco de Asís, ¿no? Es el burrito de carga de nuestro espíritu. Entonces, ¿tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Claro que sí, tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo sano, una alimentación balanceada, qué sé yo, sin exageraciones, obviamente, porque el cuerpo nos va a permitir desarrollarnos nuestra espiritualidad y nuestro intelecto, y para poder mejorar la parte moral e intelectual. ¿Y para qué queremos elevarnos? ¿Para qué es necesaria esa elevación espiritual? Porque para llegar a Dios tenemos que amar al prójimo, ¿no? Es a través del prójimo, lo dijo Jesús, ¿no? Y ese es de acuerdo a la justicia divina cuando nos liberamos de las presiones que la materia nos impone. Si nos vamos a dedicar a la materia, acumular bienes, acumular dinero, acumular lujos, cosas superfluas, si eso va a ser lo que va a ocupar nuestro tiempo, entonces, ¿qué tiempo vamos a tener para el prójimo? Ya no vamos a tener tiempo, porque nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón va a estar ocupado en todas estas cosas materiales, que siempre voy a querer más, siempre voy a querer lo último, siempre voy a querer la mejor marca, siempre voy a querer lo más fino, siempre que voy a querer la moda, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a llenar mi cabeza y mi corazón. Me va a distraer. Entonces, a los bienes materiales debemos darle solamente el valor relativo que tienen, que ellos merecen, ¿no? Relativo, es valor relativo nada más. Porque nuestro objetivo principal debe ser cultivar los bienes espirituales. No quiere decir también que yo me descuide totalmente, ¿no?, de la parte material y que esté andando con una ropa todo el mes sin cambiármela, ¿no? Eso no, eso tampoco, ¿no? O sea, no es eso, ¿no? Y no hay la parte de la higiene, el vestir, el cuidar su vestido, su presentación, sin llegar a extremos, como dice acá, ¿no? Entonces, las características del hombre que ama en el sentido profundo del término. ¿Cuáles son esas características? El hombre que ama de verdad es leal, es honrado, es de conciencia recta, porque hace a los otros lo que le gustaría que esto le hiciese. Procura suavizar los dolores de sus hermanos y considera como suya la gran familia humana. O sea, ya trasciende, su conciencia trasciende, es una conciencia universal, no solamente piensa en él o en los que están a su alrededor, sino ve a toda la humanidad, incluidos los animalitos, las plantas, la naturaleza, Dios, todo lo ve como sujeto de amor divino, porque son obra de Dios. O sea, ya trasciende eso. Entonces, esa es la manifestación, ¿no? Y la característica del hombre que ama en el sentido profundo de la palabra. Estoy segurísimo que esta criaturita que la Madre Teresa tiene en sus brazos y con tanto amor mira, no es nada de ella, no es su familia. Es una niñita que ni siquiera, de repente, ni siquiera la ha visto antes.
Entonces, estemos atentos, ¿no? Para que a todos los sufrimientos de nuestro prójimo tengamos siempre una palabra de esperanza, de consuelo, para que seamos siempre amor y justicia hacia los demás, ¿no? O sea, lo que dice Madre Teresa es que debemos involucrarnos, ¿no? Ser empáticos. Empático quiere decir ponerse en el lugar del otro, mirar con los ojos del otro, ¿no? Esa es la única forma, ¿no? Porque si no somos empáticos, seremos indiferentes. Acá una pregunta difícil también. Aunque los que vieron una charla que dimos hace unas semanas, sí ya saben la respuesta. ¿La humanidad hoy es mejor que antes? Porque algunos dirán, mira, todo lo que vemos en la televisión, las cosas que pasan a diario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la humanidad en términos numéricos, hay estudios que lo demuestran, es mejor que antes, ¿no? Aunque a veces creemos, ¿no? haber caminado muy poco en relación con todavía lo que nos falta caminar. De repente estamos al comienzo del camino, pareciera que estamos recién saliendo de la barbarie, ¿no? Pero ha mejorado bastante la humanidad, ¿no? Y gracias a Dios por la actual coyuntura que estamos viviendo de transformación planetaria, con la llegada de estos nuevos espíritus que están llegando al planeta, estos niños que están naciendo ahora, tiende a mejorar aún más, ¿no? Porque acuérdense que todo en la naturaleza está sujeto a la ley del progreso. O sea, así como una ley de amor, también hay una ley de progreso. Todo evoluciona, ¿sí? A diferentes ritmos, obviamente, pero evoluciona. No hay la llamada involución que retrocede para atrás. No, no hay eso. Entonces, ¿qué hacemos para caminar más rápido al punto de llegada? Entonces, tenemos que vivenciar el amor que nos enseñó Jesús. Esa es la forma de llegar más rápido. Todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Nuestra pequeña contribución, por muy chiquita que sea, para que esto suceda, ¿no? ¿Y cómo vemos que va mejorando la humanidad? A través del progreso intelectual y moral que alcanza la criatura, que le permite aceptar mejor las nuevas ideas de libertad y fraternidad que antes rechazaba, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, hasta hace, miren, 70, hasta el año 50 y tantos, 1950 y tantos, la mujer, por ejemplo, no tenía derecho al voto electoral acá en el Perú. No podía ir a votar todavía, solamente votaban los hombres. Más aún, solamente votaban los que eran letrados, los que eran analfabetos no podían votar, estaban prohibidos. Hasta, si retrocedemos 100 años atrás, hasta 1860 y algo, la esclavitud era legal en el país. Era legal que tú podías tener un esclavo, ¿no? O bueno, de repente le tocó ser esclavo. Entonces, miren todas las cosas que van avanzando, ¿no? Se va avanzando. El progreso, dice, muchas veces se realiza a través del bien que trabaja en silencio. Ese es el tema. Porque muchas veces nosotros nos guiamos por las noticias que salen en la televisión, en los diferentes medios de comunicación. Pero normalmente, ¿qué cosa informan los medios? Informan las cosas que llaman la atención, las cosas escandalosas, aparatosas. ¿Y qué es lo que llama la atención así? Las cosas negativas normalmente, ¿no? Las cosas buenas, hay mucha gente que trabaja a perfil bajo y en silencio. Eso no sale en los noticieros, pero va haciendo su trabajo así, inclusive en el anonimato, ¿no? Y recién, cuando pasan muchos años, recién se nota ese trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué tenemos que hacer delante del mal que intenta impedir? Porque eso pasa, nuestro esfuerzo, que queremos mejorarse mejores y se nos aparece el mal para impedirlo. Tenemos que perseverar, perseverar. Es como aquel que quiere dejar un vicio.
Recuerdo, bueno, que ya lo he contado varias veces, ¿no? Recuerdo cuando estaba muy joven, yo tenía bueno, no era un gran vicio, pero era una costumbre mala de fumar. No fumaba un montón, pero fumaba, pues, ¿no? Y lo cual no era bueno. Cuando quise dejar de fumar, dije, no, ya no fumo más. Eh, Todo el mundo te invita a cigarros. Sucede así. Igual, cuando tú quieras cambiar algo negativo, quieras entrar en el camino del bien, se te van a oponer fuerzas para que tú persistas en el mal, ¿no? En lo negativo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Como dice acá, perseverar en el bien, ya que tenemos la comprensión de la justicia y de la bondad de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y eso nos va a impulsar como un motor que van a hacer mover hacia el bien, cambiar, porque el ser bueno es un buen negocio. Te provee felicidad, paz y armonía, ¿no? Entonces, igual, no hay un corazón tan duro, dice, que no ceda contra su voluntad al influjo del verdadero amor. ¿Y la doctrina espírita cómo contribuye para que la humanidad mejore? ¿Pone su granito de arena también? Claro que sí. Esclareciéndonos a través de las obras básicas, ¿no? Sobre los reales valores de la vida y sobre todo restaurando algo que se había perdido muchas veces en las formas más que en el fondo, la sencillez y la acción consoladora del Evangelio de Jesús. Porque a través del tiempo el hombre va poniendo sus ideas por sobre las ideas de Jesús, las ideas de Dios, imponiendo ritos, formas, ropas, costumbres, que al final lo único que hace es distraerte del verdadero sentido del mensaje de Jesús, ¿no? Mensaje de Jesús sencillo y consolador, que hay que entender, ¿no? Entonces el movimiento espírita ayuda en eso, ¿no? A difundir y aceptar las ideas de justicia y renovación para los hombres de buena voluntad que están proclamadas en el Evangelio de Jesús. Y vamos concluyendo, mis hermanos, este bonito tema. Conclusiones. Primero, todo nuestro aprendizaje en la tierra es para ello, para alcanzar el amor. El amor, ya hemos dicho, es el sentimiento por excelencia, ¿sí? A través del cual los instintos y las sensaciones van quedando atrás porque son las fases primitivas en el hombre, ¿no? Instintos y sensaciones, que todavía se conservan, pero debemos ya poco a poco irlas dejando de lado, ¿no? Cuanto más rápidamente venzamos estas fases, más pronto comprenderemos y viviremos la ley de amor que nos une a todos los seres humanos. Segunda conclusión. Del amor derivan todas las virtudes, ya lo dijimos, es la base, ¿no? De ahí salen todas las otras. Y todos llevamos dentro de nosotros la luz divina del amor. Tenemos que hacerla que germine, cuidar esa plantita pequeñita que tenemos todos en nuestro interior, hacerla crecer y desarrollarse para que seamos parte de la creación divina a través de la ley del amor que Dios nos regala. Y así un día todos seremos virtuosos y en consecuencia felices, porque todos queremos ser felices, mis hermanos. Eso es cierto, pongámonos a pensar. Todos queremos ser felices, no tener problemas, no tener sufrimientos, aflicciones. Sí, entonces este es el camino que tenemos que seguir. Y la última conclusión, amar en el sentido profundo del término es aceptar a los otros como son, no imponerles como yo quiero que sean. Tengo que aceptarlos, haciéndoles todo el bien que esté a nuestro alcance. Todo el bien que yo pueda hacer, debo hacerlo. Es un llamado. Y esto, como recalcarlo, que el amor al prójimo es la receta que no falla de felicidad y condición para que nos elevemos por encima de la materia, andando hacia ese rumbo que es Dios. El camino hacia Dios, hacia la perfección, hacia la felicidad y la paz.
Mis hermanos, esperando que estas ideas plasmadas el día de hoy sean de utilidad y que las recordemos en algún momento cuando todos seamos felices, juntos, rodeados de nuestros seres amados en un plano superior espiritual. Muchísimas gracias por su atención y todo esto básicamente extraído del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 11. Muchísimas gracias por su atención y como camino de amor les agradecemos y los esperamos la próxima semana, el próximo martes, que tenemos un invitado especial desde Colombia. Pues esperemos que pasen el día del amor y la amistad, un bonito día, y que sea pues motivo de reflexión y mejora para sus vidas. Un abrazo para todos y muchas gracias por su paciencia y su atención.